Ella le diagnosticaron hace 5 meses leucemia y le dijeron que tenían que hacerle un trasplante de médula ósea. Yo sé que ella también hubiese agotado todas las posibilidades y yo nada más pido una oportunidad. Prometió, juró que la iba a ayudar, doctora. Lamentablemente no puedo cumplirles la promesa que les hice. Acabo de enterarme que estoy embarazada. Por la noche es donde usted consigue más Pokémon para capturar. Vemos en el mapa que hay un Pokéstop. Nosotros nos sentamos... ¿Qué cosa es un Pokéstop? Desde que salió este juego, el Pokémon Go, parece que mi casa es como una parada. Mira todos los carros al frente de mi casa. Le tiras el ladrillo al bulto y ¿qué pasó? Tengo un morado de todo lo que me hizo, del ladrillo que me tiró para agarrar a los Pokémon. ¿Qué Poké es esto, chico? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El abogado y escritor estadounidense Albert Pike dijo: lo que hacemos por nosotros mismos muere con nosotros. Lo que hacemos por los demás permanece y es inmortal. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. No, es que nada, me quedé así pensando y digo, vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy, ¿verdad? Señor director, que pasen los litigantes. Nuestra colección es única y gracias a la vida misma me ha regalado la oportunidad de ayudarte. Ella es lo único que tengo en mi vida. Y aunque suene egoísta, por nada del mundo voy a perderla. Buenas tardes y bienvenidas. Charlene, ¿qué edad tú tienes? 16. ¿Usted es su mamá? Sí. ¿Y usted le dio el permiso y la autorización de que esté aquí presente doctora. hoy, demandándola a usted? Sí, doctora. Perfecto. Ok, Charlene, pues explícame por qué estás demandando a tu mamá Mercedes y dime lo que exiges para resolver el conflicto. Buenas tardes, doctora Polo. Yo estoy aquí demandando a mi madre, que la quiero y la adoro con la vida. Pero yo quiero mi emancipación porque yo quiero salvarle la vida a mi hermana. Una media hermana que encontró. Es mi hermana. Ok. Una media hermana que encontró. Está bien, ok. Pero para ella es su hermana. Sí. Y es una media hermana. Bueno, a ver, explícame cuál es la situación. Le voy a explicar, doctora. Hace 3 meses yo conocí a mi hermana. Ella le diagnosticaron hace 5 meses una enfermedad de cáncer, leucemia, y le dijeron que tenían que hacerle un trasplante de médula ósea. Los doctores le dijeron, doctora, que no le quedaba más de 6 meses de vida. A menos que se haga el trasplante de médula ósea exactamente. de alguien que sea compatible. Exactamente, doctora. Le voy a explicar la situación cómo fue. La Marta, que es la madre de mi hermana, desesperada por la situación de su hija, estuvo buscando a sus familiares a ver si alguno era compatible y ninguno, doctora, nadie fue compatible. Tuvo que ir a la iglesia las que ellas pertenecían y muchos hermanos se sintieron conmovidos por esta historia tan triste de mi hermana. Y da la casualidad, gracias a Dios, que una de las hermanas fue compatible. Ok. La hermana se prometió, juró que la iba a ayudar, doctora. Todo estaba... Mi hermana ya tenía ilusión de vida, doctora, una ilusión de vida otra vez. Y días antes, la hermana le envió un video a mi hermana. Que yo quiero que usted lo vea, doctora. Por favor, yo se lo envío a producción. Ok, perfecto. Vamos a ver las imágenes, señor director. Marta, Raizel, este mensaje es para pedirles que me perdonen. Lamentablemente no puedo cumplirles la promesa que les hice de ser la donante de la médula para Raizel. Lo siento mucho,
pero en una semana renunciaré a mis votos como hermana. Me iré para Boston a vivir con mi familia. Acabo de enterarme que estoy embarazada. Y si te dono médula, pondré en riesgo la vida de mi bebé. Pero eres una monja Sé lo embarazada. importante que es esto para ti. Y te pido, por el amor de Dios, que me perdones. Usted ve, perdone doctora. Dios. No tiene corazón esa señora. Y les manda un video. No, porque no tiene cara para decírselo a la cara. Mire, doctora. Bueno, dime ¿cómo? una cosa. ¿Qué edad tiene tu hermana? 15 años. 15 años, uno menos que tú. Sí. Ok, bueno, ¿qué más ha pasado entonces? Le voy a explicar, mire, ya muy desesperada tuvo que ir a la clínica de fertilización a buscar a nuestro propio padre, que es donante de esperma. Espérate, entonces el padre tuyo y de esta Es el niña, porque mismo. ustedes son por parte de padre. Por parte de padre, doctora. O sea, no se concibieron ustedes por una relación, sino que fue por una inseminación artificial con un donante anónimo. Exactamente. Así. Entonces, ¿pudieron localizar al padre? ¿Usted puede creer lo que hizo este desgraciado imbécil? ¿Qué hizo? Lo único que hizo fue mandar una carta, doctora, diciendo que se conmueve mucho con el dolor, pero que él no iba a hacer nada. Ese no era su problema, él no iba a hacer nada al respecto. A ver, ¿Podemos entregarle? enséñame la carta. Tú tienes la carta ahí, ¿no? Sí. Desgraciado imbécil. Soy un donador de esperma con una identidad conocida por la clínica de fertilidad. Me amparo bajo el contrato 16781-A, firmado el 5 de julio del 98. Es mi deseo renunciar a mis derechos de parentesco. Declaro que fui informado por un miembro del staff de la clínica sobre la condición médica de la niña Raicel González. Sin embargo, es mi derecho mantenerme alejado de cualquier procedimiento que pueda modificar su condición. Deseándole a Raicel y a su familia una pronta y positiva solución a su caso, gracias. No tiene corazón. Qué egoísta, doctora. Bueno, le sigo contando. Marta decidió ponerse en contacto con ese hombre. Y lo único bueno que hizo este desgraciado fue darle el nombre y la dirección, los datos de todas las mujeres de que él se acordaba de que él le había donado esperma, entre ellas mi mamá. Ok. Entonces, así fue como ellas llegaron hacia mí. Llegaron un día a mi casa, mi mamá no se encontraba, y vinieron y me preguntaron sobre mis padres. Tú sabes, si yo sabía. ¿Tú siempre has sabido que tú eras Sí. niña de Sí, madre? mi mamá Siempre Siempre te lo explicó todo, o sea, Desde que tú que yo era creciste... pequeña. Ok. El problema es que ellas vinieron a hablar conmigo y, doctora, desde que yo le miré los ojos a mi hermanita, A tu media hermana, Charlene. a mi hermana, yo sentí un vínculo, doctora, que yo sabía que era mi hermana. Yo sentía que ese amor, doctora, mire, le voy a decir la verdad. Yo les mentí a ellas y le oculté a mi mamá. Yo les mentí, yo les dije que yo tenía 18 años. ¿Sabe qué, doctora? Yo me fui y me hice los análisis. Y soy compatible y yo pienso ayudar a mi hermana. Yo no puedo ir por la calle con mi conciencia y mi corazón sabiendo que pude salvar a mi propia hermana y que por culpa de mi madre, que está siendo muy egoísta, Egoísta, Charlene, no. Egoísta no, eres mi única hija. Mire, y no lo puedo doctora, yo aceptar. no puedo. Ayúdenme, yo quiero ayudar a mi hermana. ¿Investigaste cuáles son los riesgos de Doctora, un trasplante de médula ósea? Mire, yo no soy científica. Ella no ni sabe nada de eso, No, no, doctora. no, yo Ella no nada sabe más le nada doy- de eso. Yo busqué en internet, doctora, Ajá. yo busqué en internet, yo sé que eso es una anestesia general, pero no importa. Yo quiero hacer lo que sea. Ok. Bueno, Mercedes, tu hija única tiene un corazón tan generoso Sí, doctora. y tan caritativo. Qué orgullosa debes estar de ella. Sí. Pero yo no se lo puedo aceptar, doctora. Ella es mi única hija. Bueno, espérate. Vamos a hacer un corto receso. Cuando regresemos tú me vas a decir cuál es el riesgo principal que te preocupa de todo esto. Regresamos después de este corto receso. Salí embarazada y perdí mi niña de 4 años. Caso cerrado.
tiempo yo no sabía nada, yo me doy cuenta es porque esta persona empieza a acosarme, lo empiezo a ver en todos lados.